Iniciamos presentación. Bien, como habíamos acordado, el tema de hoy, tema 13, metabolismo de los hidratos de carbono, siendo fundamental en el metabolismo de los hidratos de carbono la glucólisis. Bien, vamos. Ahí está. Bien. Sí, seguimos el orden del programa. Nos habla sobre la introducción al metabolismo. Nosotros ya vimos, pero bueno, me pareció interesante esta imagen, ¿sí? Donde se muestra el metabolismo en una forma de malla tridimensional. Esta es una visión general, ¿sí? De las rutas metabólicas en una base de datos online, Pathway de Kega, de la enciclopedia de Kioto, o sea, de genes y genoma. Para presentar, digamos, ¿sí? Las formas en que pueden ustedes encontrar la representación del metabolismo. Entonces vemos que la regulación metabólica, porque todo esto tiene que estar regulado, la regulación metabólica, o sea, la transformación de un tipo de moléculas en otras, ¿sí? Todos los procesos químicos que ocurren, siguen, ¿sí? Están bajo una regulación metabólica, que es una de las características más notables que tienen los organismos vivos, porque dado que los millares de reacciones catalizadas enzimáticamente que pueden tener lugar dentro de la célula, es probable que todas, ¿sí? O sea, que ningún escape, mejor dicho, a esta forma de regulación. Siempre todas las reacciones tienen una cierta regulación para seguir una cierta ruta metabólica que nosotros llamamos. O sea, aunque es conveniente, sí, para que nosotros hagamos el estudio, ¿sí? Dividir a estos procesos metabólicos en rutas que van a desempeñar papeles concretos en la economía celular, entonces decimos que la separación no existe, como vemos, ¿sí? La separación no existe. Por el contrario, ¿sí? Cada una de las rutas, como por ejemplo la que vamos a ver hoy día, que es el metabolismo glucídico, ¿sí? Que acá estaría simplemente representada así. Vemos todo lo interconectado que está con las otras rutas, como son el metabolismo de los nucleótidos, el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Entonces, están entrelazadas todas estas rutas celulares en una red multidimensional. Bueno, como para darnos una idea de metabolismo, como las rutas metabólicas que nosotros estamos viendo, y en la mayoría que vi de las rutas metabólicas, siempre el metabolismo de la glucólisis, de la glucosa o el metabolismo glucídico es como el más importante, el más antiguo, el más estudiado y el central, ¿sí? Bien, el programa dice oxidación de la glucosa a través de del ciclo de la pentosa fosfato. Bien, entonces vamos a iniciar, ¿sí? Presentando la ruta de las pentosas fosfato. Este es un esquema sencillo de la oxidación de la glucosa 6-fosfato. Lo que nos interesa acá es esto. La glucosa 6-fosfato que se oxida, ¿sí? A través del ciclo de las pentosas fosfato, ¿sí? A ribosa 5-fosfato. A ver, vamos a poner puntero. A ribosa 5-fosfato. O sea, esta oxidación por la ruta de las pentosas, se conoce así como ruta de las pentosas fosfato, por ahí también van a encontrar nombres más difíciles, como ruta del fosfogluconato, ¿sí? Fosfogluconato, por este compuesto intermedio, o ruta de las hexosas monofosfato, porque la glucosa es una hexosa y tiene un solo grupo fosfato. Entonces, con esos otros nombres pueden encontrar, nosotros la vamos a llamar
ruta de la pentosa fosfato. Bien, entonces acá vemos un esquema sencillo, está graficado, digamos, lo que nos interesa, que es cómo a partir de la glucosa 6-fosfato se puede obtener estas pentosas, que son componentes fundamentales, ¿sí?, de lo que son los nucleótidos, coenzimas, ADN, ARN. Entonces, también, ¿sí?, lo que vamos a ver acá es la formación del NADPH, o sea, la reducción, ¿sí?, que esta coenzima que nosotros veíamos, que es el nicotinamina del dinucleótido fosfato, que está en su forma oxidada, que se va a reducir, ¿sí?, a NADPH, llamémoslo en forma sintética, y que es necesaria, ¿sí?, la presencia de esta en su forma reducida para otras rutas metabólicas. Entonces, bien, esa idea general que presentamos acá, vemos cómo tiene una fase oxidativa y una fase no oxidativa. La fase oxidativa, como decíamos, es que pasa de glucosa 6-fosfato a ribosa 5-fosfato, ¿sí? Y la fase no oxidativa va a ser que desde ribulosa 5-fosfato va a pasar por la actividad de una transcetolasa y de una transaldolasa a glucosa 6-fosfato, ¿sí? Entonces, en la fase oxidativa vemos que la glucosa 6-fosfato va a pasar a 6-fosfogluconato, pero va a haber acá una formación de un componente intermedio, que lo vamos a ver enseguida desarrollado, vamos a ver todas las fórmulas químicas de esto, ¿sí?, un compuesto intermedio y recién el paso a fosfato gluconato, que aquí va a estar la actividad de dos enzimas, ¿sí? 6-fosfogluconato, que pasa así por una descarboxilación y por una deshidrogenación a ribulosa 5-fosfato. ¿Cómo ocurre todo esto? Vamos a ver, ¿sí? Entonces, esta es la fase oxidativa a la que hacíamos referencia. Esta fase oxidativa en estructuras químicas, ¿sí? La glucosa 6-fosfato, ¿sí? Nosotros ya conocemos la estructura de la glucosa 6-fosfato en este caso, ¿sí? Como está presentada es para interpretar mejor la oxidación. Entonces tenemos que la glucosa 6-fosfato, tenemos el grupo fosfato en el carbono número 6 de la glucosa 6-fosfato por la actividad de la, casi cortó el nombre de la enzima, pero la enzima es la glucosa como siempre, ¿sí? Recordemos, en general, siempre que llamamos el sustrato glucosa 6-fosfato y como se trata de una deshidrogenasa, porque acá está la coenzima, ¿sí?, entonces decimos glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima que va a permitir esta reacción, ¿sí? Y veamos que esta reacción es en este único sentido, ¿sí? No tiene un ida y vuelta, es en este único sentido, con intervención de magnesio, ¿sí? Hace una transferencia de protones y forma el NAD reducido para otras actividades importantes como son otras rutas metabólicas, ¿sí? Entonces luego tenemos, sí, la formación del 6-fosfogluconato gamma-lactona, que era lo que decía yo, que había un producto intermedio, bueno, con la formación de acá de un grupo ceto, que por actividad de la lactona, nuevamente presencia de magnesio. El magnesio es muy importante en muchas rutas metabólicas, está presente, ¿sí? Regulando por ahí las cargas iónicas de las coenzimas. Tenemos entonces la formación del fosfogluconato. ¿Sí? Entonces vemos que, ¿sí?, la glucosa sabemos que es una aldosa. Entonces el grupo aldehído va a pasar, ¿sí?, a grupo ácido, es una oxidación. En general, para acordarnos de química orgánica, oxidación va a pasar, ¿sí?, a grupo carboxilo, ¿sí?, entonces a ácido. El 6-fosfogluconato, ¿sí?, tiene toda la misma estructura, solo que acá tenemos el grupo carboxílico. El 6-fosfogluconato, por actividad de la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa,
¿ves? Siempre es el sustrato, ¿sí? Y la actividad con presencia de magnesio, y acá, como decíamos, hay una descarboxilación que se va a perder, siempre se pierde este grupo, ¿sí? El grupo carboxilo, y hay una reducción, la NAD, nicotinamida difosfato, que está en su forma oxidada, que va a pasar a su forma reducida. Entonces, la formación de NADPH y el proceso de descarboxilación. Me va a dejar como resultado la formación de una acetopentosa, que es la ribulosa 5-fosfato. Entonces, como se pierde como dióxido de carbono, me quedan de 6 carbonos, me van a quedar 5 carbonos. Y eso va a dar lugar a la formación de la fosfopentosa isomerasa, por la actividad de la fosfopentosa isomerasa, a la ribosa 5-fosfato. ¿Sí? O sea, esta es la ribulosa 5-fosfato, ¿sí? Se había formado, y que acá como va a actuar una isomerasa, o sea, no va a haber una disminución o aumento de números de carbonos, de hidrógenos o de oxígenos, simplemente se va a dar una isomerización, o sea, una reacomodación dentro de la misma molécula, dando la ribosa 5-fosfato, ¿sí? Bien, entonces estas son las reacciones oxidativas principales de la ruta pentosa-fosfato, que hace que a partir de una hexosa, como es la glucosa 6-fosfato, obtenemos la ribulosa 5-fosfato, muy importante en varias vías metabólicas, y la ribosa 5-fosfato, que va a intervenir, como dijimos, en la formación de ADN, nucleótidos, coenzimas, ARN. Bueno, y aquí está el paso final, donde hablábamos de la importancia de la formación de la ribulosa 5-fosfato y de la silulosa 5-fosfato, ¿sí? Entonces, vemos. Aquí tenemos, ¿sí? Bueno, esa sería la primera etapa, que de la glucosa 6-fosfato, la fase oxidativa. Ahora vamos a ver la fase no oxidativa, que sería esta, la fase no oxidativa, donde si la ribosa 5-fosfato va a tener que sí, dar lugar a la formación de glucosa 6-fosfato. Pero vemos que tiene 5 carbonos y la glucosa tiene 6 carbonos. Por lo tanto, en el medio va a haber varias reacciones que no vamos a concentrar solamente en el número de carbonos, ¿sí? Entonces tenemos que a partir de 6 moléculas de 5 carbonos voy a obtener 5 moléculas de 6 carbonos, pasando por todas estas vías. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tenemos que por una isomerasa sabemos que la ribosa 5-fosfato con la silulosa, ¿sí? Pueden reaccionar estas dos, ¿sí? La ribosa 5-fosfato con la silulosa 5-fosfato, las dos son de 5 carbonos, a través de una enzima que es la transcetolasa, ¿sí? Que esta sí va a hacer la transferencia, es una translocación de una parte de una molécula a la otra. Por lo tanto, de estas dos moléculas de 5 carbonos, voy a obtener que una molécula de 7 carbonos, como es la C-deoctulosa 7-fosfato, y una de 3 carbonos, como es el gliceraldehído 3-fosfato. O sea, que transfirió, ¿sí?, 2 moléculas de carbono, ¿sí?, y formó esta molécula de 7 carbonos. Esa es la transcetolasa. Luego la transaldolasa, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Matemáticamente vemos que va a transformar, ¿sí? Va a reaccionar la C-deoctulosa 7-fosfato con el gliceraldehído 3-fosfato, dando lugar a la formación de una molécula de fructosa 6-fosfato, ¿sí?, de 6 carbonos y una de 4. Entonces ya tenemos aquí la primera molécula de 6 carbonos, fructosa 6-fosfato, que
sabemos que tranquilamente puede pasar a glucosa 6-fosfato, una molécula. Me queda la eritrosa 4-fosfato. Esa eritrosa 4-fosfato puede reaccionar con otra celulosa, ¿sí? Celulosa 5-fosfato. Nuevamente una transcetolasa, ya vamos a ver qué hace la transcetolasa. Reaccionan una de 4 y una de 5, dando lugar a la formación de una molécula fructosa 6-fosfato, que también va a pasar a glucosa 6-fosfato, y ya tenemos dos moléculas. Y otra de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Es sumar y restar carbonos, que es lo que vimos, ¿sí? Entonces, 2 de 5 van a dar una de 7 y una de 3, que van a reaccionar entre ellas, van a dar una de 6 carbonos, que es la que estoy buscando, ¿sí? Que es lo que ocurre acá. Una de que va a reaccionar esa molécula de 4 carbonos, va a reaccionar con una de 5 carbonos, dando una molécula de 6 carbonos y otra de 3 carbonos. Hasta ahí habíamos llegado, ¿sí? Por otro lado, se da la misma situación, ¿sí? Liberando dos moléculas de 6 carbonos, y aquí me quedaría esta molécula de 3 carbonos, que reaccionan entre sí, ¿sí? O sea, una vía por acá, la misma vía por aquí. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener dos moléculas de 3 carbonos que van a reaccionar, dando lugar a esta molécula de 6 carbonos. Por lo tanto, a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de 5 carbonos, obtengo 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de 6 carbonos. Esa era la idea, ¿no? Bien, químicamente, ¿qué ocurre? La celulosa 5-fosfato decíamos que reacciona con la ribosa 5-fosfato, ¿sí? Y acá tenemos una coenzima que es la tiamina pirofosfato, y la acción de la enzima, ¿sí? Que esta tiamina forma parte obviamente con la transcetolasa, ¿sí? Al grupo que permite que esta parte de 2 carbonos, ¿sí? Sea transferida a esta molécula de 5 carbonos. Hay una transferencia, por eso es una transcetolasa, formando esta molécula de 7 carbonos, la cetoctulosa 7-fosfato que decíamos, y el gliceraldehído 3-fosfato que vamos a ver hasta el cansancio. Decíamos que esa molécula de 7, que es la cetoctulosa 7-fosfato, reacciona con el mismo gliceraldehído 3-fosfato por una transaldolasa. Ven que acá estaba, perdón, la transcetolasa, porque transfiere este grupo ceto, ¿sí? Este grupo ceto, por eso transcetolasa. Y acá la transaldolasa, ¿sí? Va a transferir al grupo aldehído, que es el gliceraldehído 3-fosfato, todo este grupo, 3 carbonos. Y va a formar la fructosa 6-fosfato, porque 3 carbonos del gliceraldehído, 3 carbonos de esta molécula que se transfiere por la transaldolasa, y me queda este resto de 4 carbonos, que es una eritrosa 4-fosfato. La celulosa 5-fosfato, ¿sí? Reacciona con esa eritrosa que quedó, porque aquí ya se formó la de 6 carbonos, bien, esa ya va a entrar en la fase de oxidación. Esta eritrosa de eritrosa 4-fosfato va a reaccionar con la celulosa de 5-fosfato, como veíamos, y nuevamente va a haber una transferencia, una transcetolasa, ¿sí? Este grupo de 2 carbonos va a ser transferido a la eritrosa y va a formar la fructosa 6-fosfato. Y me queda el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Esas son las estructuras químicas de la explicación que veíamos, ¿sí? Por la actividad de las transcetolasas y la transaldolasa. O sea, todo eso es lo que ocurre, toda esta parte que explicamos al último, es lo que ocurre aquí, de la ribulosa 5-fosfato a glucosa 6-fosfato. Ahora, la glucosa 6-fosfato sí ha producido NADPH y NADPH, ¿sí? Que como vemos, ¿sí? Este primer NADPH luego va a ser oxidado, ¿sí? Por la glutatión reductasa. Esto es una protección a los
a las radicales oxigenados, ¿sí? Que producen lesiones oxidativas, entonces es una forma de protección. Por eso es que se necesita que haya, ¿sí? Mayor concentración de nada en su forma reducida. Lo mismo acá, que también puede ser oxidado luego por los precursores que van a dar lugar a la biosíntesis de ácido y a la formación de ácidos grasos y esteroles, por ejemplo, ¿sí? Bien, esa es en la fase oxidativa, como veíamos, ¿sí? Por la importancia, ahí la importancia de que ocurra en este sentido, pero esta fase no oxidativa que vimos y que se da es necesaria. ¿Para qué? Para que nuevamente se produzca eso, porque necesito mantener estos niveles altos, ¿sí? Tanto para prevenir o corregir las lesiones oxidativas, ¿sí? Como también para llevar a cabo la síntesis, como vemos, de ácidos grasos, de esteroles, que se da en hígado, ¿sí? Por ejemplo, en tejido adiposo, en las glándulas mamarias lactantes, ¿sí? O la síntesis de colesterol, que también que veíamos, cuando veíamos colesterol, los esteroles, que se da en hígados y glándulas renales. Entonces, bien, todo esto, como vemos, es necesario para mantener, ¿sí? Esos equilibrios tan importantes. Bien, esa es la importancia de la pentasa fosfato. ¿Qué más podemos decir? Sí, habíamos dicho que es importante en las lesiones oxidativas, que sí, por algún defecto genético, sí, la enzima que actúa acá, sí, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, sí, que es la primera de la vía, tiene un defecto genético y esa enzima no actúa, es grave, sí, son consecuencias médicas graves. Tiene consecuencias médicas graves. Bien, ese es el tema de la ruta de las pentosas fosfato. Obviamente, como siempre les digo, hay más. Esta es la presentación en forma sintética y resumida como para que vayamos poniéndonos de acuerdo, ¿sí? Luego me pide el esquema general de la ruta de las pentosas fosfato. ¿Qué más me pedí el programa? Me parece que acá lo tengo. Programa. Esto ya está. Ruta de las pentosas fosfato y tenemos, ahí terminamos, glicólisis y fermentación alcohólica. Bien, para ver este tema de glicólisis y fermentación alcohólica, por el tema en que está el orden de fermentación en el programa que vamos a tener que cambiar, ¿sí? La glucosa, vamos a repasar lo que vamos a ver hoy, que dijimos que el tema central es la glucólisis, ¿sí? Bien. La otra vía de degradación de glucosa importante es esta, la glucosa que pasa, ¿sí? A través de 10 reacciones sucesivas a la formación de 2 moléculas de piruvato, ¿sí? Por este fenómeno, por este metabolismo, por esta ruta metabólica que se denomina glucólisis, ¿sí? Al llegar a la formación de piruvato, según alguna bibliografía, consideran que la glucólisis es hasta la formación del lactato. Y otra bibliografía dice que es hasta la formación de piruvato. ¿Por qué? Porque a partir del piruvato, según sean las condiciones aeróbicas o anaeróbicas, va a seguir diferentes vías, ¿sí? Entonces, aclarado esto, decimos que la glucosa, esto es lo que vamos a ver hoy, todos estos pasos, se transforma en piruvato. El piruvato, según tenga condiciones, como dijimos, de presencia o ausencia de oxígeno, puede seguir 3 vías principales. Estas son las principales, no las únicas. En condiciones hipóxicas o anaeróbicas, o sea, cuando no hay presencia de oxígeno o muy poco oxígeno, se forma, ¿sí? Por fermentación, ¿sí? Etanol y dos moléculas de etanol y 2 moléculas de dióxido de carbono.
que se conoce como la fermentación a etanol, que generalmente se da, ¿sí?, en las levaduras. Y las otras vías en condiciones anaeróbicas, o sea, esta es totalmente con total ausencia de oxígeno, puede formar dos moléculas de lactato, ¿sí?, que esto se da en el músculo cuando hacemos una actividad física muy intensa, ¿sí? Se forma en eritrocitos y en algunas células y microorganismos. En condiciones aeróbicas, o sea, en presencia de oxígeno, ese piruvato puede descarboxilarse, dando lugar a la formación de la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, ¿sí?, va a ingresar al ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos y va a dar finalmente la formación de moléculas de dióxido y moléculas de agua. Que sería esta la oxidación total de la glucosa en condiciones aeróbicas. Cuando hablamos de fermentación alcohólica, estaríamos situándonos en esta región, ¿sí? Cuando el piruvato pasa, ¿sí?, a la formación de dos moléculas de etanol. ¿Cómo ocurre esa reacción? ¿Sí? Que la fermentación es un término general que indica degradación, ¿sí?, y anaeróbica de la glucosa, como vimos, o si no, también puede ser de otros nutrientes orgánicos. Debido a que los seres vivos, sí, primero aparecieron cuando la atmósfera carecía de oxígeno, por ahí se considera que esta vía anaeróbica sea un proceso más antiguo que la de obtener energía con presencia de oxígeno, ¿sí? Pero de todas maneras, es un proceso de obtención de energía, ¿sí? Esto se da en algunos tejidos vegetales, en ciertos invertebrados, protistas y microorganismos, como por ejemplo la levadura de cerveza o de panificación. Entonces vemos cómo a partir del piruvato, ¿sí?, a partir del piruvato, se convierte bajo condiciones anaeróbicas o de hipoxia en etanol y en dióxido. Entonces vemos que el piruvato, y acá aparece la piruvato descarboxilasa, ¿sí?, es una enzima, una descarboxilasa, o sea que va a liberar dióxido de carbono. Vemos, ¿sí?, parte carboxílica del piruvato se libera como dióxido de carbono. Aquí tenemos la actividad de la tiamina pirofosfato, que es la que transporta de un sitio a otro y elimina el dióxido. Y tenemos la presencia de magnesio. Al producirse la descarboxilación se forma, ¿sí?, un aldehído, el acetaldehído, solamente dos moléculas de carbono. El acetaldehído, ¿sí?, por la actividad de la alcohol deshidrogenasa, va a sufrir una reducción. Acá no hay oxidación, acá hay reducción, ¿sí?, a etanol. Si nosotros vemos, ¿sí?, aldehído pasa a alcohol, ¿sí?, forma etanol. Como si hay un aporte de hidrógeno, esos hidrógenos los va a estar dando el NAD, que va a pasar de su forma reducida a su forma oxidada. Y aquí vemos, ¿sí?, la importancia del proceso de las pentosas que veíamos primero, donde se liberaba también, ahí era NADPH, ¿no? Este es NAD, pero bueno, como ocurre, digamos, la importancia de la formación de estos equivalentes de reducción en diferentes contextos para que actúen en esta, o sea, vemos cómo se van relacionando todas las vías metabólicas. Bien, en este caso, el NAS reducido se oxida, ¿sí?, y forma el etanol. Ese proceso que hablamos que ocurre en la levadura es importante, ¿sí?, es importante en los casos de panificación,
ustedes van a ver seguro los procesos de elaboración de cerveza, procesos, y vemos que en el caso del champán, por ejemplo, ¿sí? esta liberación de dióxido es la que hace que se produzcan las burbujas, o en el caso de la panificación, ¿sí? hace que la masa leude o se eleve. ¿Sí? Entonces, está la explicación de por qué agregamos levadura, ¿sí? para que el pan, para que la masa cuando se prepara leude se eleve, ¿sí? Lo mismo en la preparación de cerveza, bueno, que todo el procedimiento que hay, que se agrega azúcar, siempre se agrega azúcar, o sea, estamos dando que la glucosa, la materia de los hidratos de carbono, para llegar a este último proceso de fermentación que es tan importante porque en la cerveza que se va a producir dióxido y etanol. Y ahí es importante en la etapa final, si es mucha la producción de dióxido, porque va a dar mucha espuma, y por ahí yo intensifico esa actividad, pero eso me va a enturbiar, por ejemplo, el líquido de la cerveza. Entonces, todo eso tiene que ser regulado. Y bueno, para que sea regulado tenemos que conocer este proceso, que es el proceso de la fermentación. Creo que esta es la parte más, digamos. Bien, entonces ahí en esos casos es importante, sí, en el caso de la levadura y demás, la actividad de la piruvato descarboxilasa. La piruvato descarboxilasa, sí, que inicia este proceso, sí, liberación de dióxido, no está presente en los organismos de los vertebrados, o sea, nosotros no tenemos piruvato descarboxilasa. Lo que sí tenemos es alcohol deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque ante el consumo de alcohol, ¿sí? de etanol, se produce este proceso inverso. ¿Sí? O sea, que el etanol pase a través de la actividad del alcohol deshidrogenasa y la reducción del NAD a acetaldehído. Y siga este acetaldehído el proceso de glucólisis, de gluconeogénesis, o entre en otra vía, ¿sí? Bueno, la forma de degradar el etanol que nosotros consumimos a veces cuando tomamos un poco de cerveza o vino, ¿sí? Pero no tenemos piruvato descarboxilasa, porque si no, imagínense el desastre que sería. Bien, y aparte, este proceso, como vemos, el piruvato acetaldehído es en un solo sentido, ¿no? No se da de acetaldehído a piruvato. Esas son las características de una fermentación. ¿Profe? Sí, luego me pide, ¿sí? el programa, el esquema de Emden-Mecherov, que consiste en la degradación de la glucosa. Como la glucosa veíamos en forma sintética, la glucosa va a pasar a la formación de piruvato, entonces la divide en 1, 2, 3 y 4 etapas, ¿sí? Estas las escribí porque vamos a ver nosotros en detalle todo esto, y entonces, bueno, ustedes tienen acá para ver cómo la hexosa se transforma en 2 moléculas de triosa. Esta sería la etapa de ganancia de grupo fosfato, y luego tenemos la oxidación a ácido fosfoglicérido, y luego la transformación de ese ácido fosfoglicérido en ácido pirúvico, y la transformación final del ácido pirúvico, que es la que nosotros habíamos visto, las 3 vías posibles. Bien, vamos a ver esto en detalle con molécula y todo demás, que consiste en realidad en lo que es la glucólisis, ¿no? Pero Emden y Mecherov describieron de esta forma. Nosotros vamos a ver, ¿sí? las fases estas de la glucólisis. Y ahí pasamos a lo que es netamente la glucólisis, ¿sí? La glucólisis, y acá vamos a ver las fases de la glucólisis. Esto es
La glucosa en general en los tejidos de mamíferos y en algunos tipos de células es la única fuente de energía metabólica, ¿sí? A través de la glucólisis. En cambio, en algunos tejidos vegetales han sido modificados a fin de almacenar almidón, tubérculos y patatas y algunas plantas acuáticas como el berro, que obtienen la mayor parte de su energía de la glucólisis, ¿sí? Muchos microorganismos anaeróbicos también dependen totalmente de esta ruta metabólica. O sea, es fundamental, está en todos lados, es la principal, la más estudiada, la más antigua y la que me va a dar, aparte de eso, me da moléculas que pueden ser utilizadas en otras vías, precursores, ¿sí? Para otras vías metabólicas. Y podemos dividir la fase de la glucólisis, ¿sí? En una fase preparatoria y en una fase de beneficio. En la fase preparatoria, ¿sí? Que consiste en 1, 2, 3, 4, 5 etapas, ¿sí? Y la fase de beneficio que consiste en 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Son 10 etapas en 10 fases de la glucólisis, ¿sí? 5 de fase preparatoria y 5 de fase de beneficio. Bien, en la fase preparatoria, aquí vemos un poco más claro, ¿sí? Vamos viendo, vamos explicando qué es lo que pasa. Tenemos la glucosa y ocurre la primera reacción de cebado, o sea, acá es la fosforilación de la glucosa para pasar a glucosa 6-fosfato. Acá me da una explicación de en qué consiste el total de esto, ¿sí? O sea, la fase preparatoria es la fosforilación, me dice, de la glucosa y su conversión en gliceraldehído 3-fosfato. Esa es la fase preparatoria. Entonces tenemos que la glucosa, ¿sí? La glucosa, como nosotros ya sabemos, esto por eso insisto tanto en hacer esta estructura, la glucosa que por la actividad, digamos, por la adición del grupo fosfato que es donado por el ATP, que pasa a ADP, se forma la glucosa 6-fosfato. Acá hay una fosforilación, ¿sí? Vamos a ver exactamente qué consiste esto, pero en síntesis podemos decir que la glucosa más, ¿sí? El grupo fosfato que le cede el ATP pasa a glucosa 6-fosfato. Y acá tenemos la glucosa 6-fosfato en el carbón. Si numerábamos los carbonos, acá están numerados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? O sea, en el carbono número 6 se adiciona el grupo fosfato, por eso glucosa 6-fosfato. Y la enzima que actúa acá es una exoquinasa. Entonces, para que recordemos siempre cuando hablamos de quinasas, ¿sí? Va a estar en juego que grupo fosfato, ¿sí? El ATP. Siempre va a estar el ATP cediendo o el ADP ganando. En general cediendo el ATP grupo fosfato. La otra etapa, que sería la de la glucosa 6-fosfato, que pasa a fructosa 6-fosfato, acá hay una isomerasa, porque tiene el mismo número de carbonos, pero la estructura, disposición espacial es diferente. Entonces tenemos una fosfoexosisomerasa, que hace que esta glucosa 6-fosfato pase a fructosa 6-fosfato. Aquí tenemos la fructosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, igual que la glucosa. La fructosa 6-fosfato, sí, a través de una segunda reacción de cebado, o sea que el ATP le va a ceder nuevamente un grupo fosfato, va a pasar a fructosa 1,6-bisfosfato. Esta reacción es muy importante, sí o sí tiene que producirse, ¿para qué? Para poder llegar a la formación, ¿sí? De las moléculas de 3 carbonos. O sea, acá tenemos la fructosa 6-fosfato que pasa a fructosa 1,6-bisfosfato. Hay otra aclaración, la fructosa, acá actúa la enzima, la otra quinasa, y decimos fosfofructoquinasa, ¿sí? Que además, ¿sí? De adicionar, ¿sí? El grupo fosfato, y vemos que acá dice 1,6-bisfosfato, bis, 2 grupos fosfato. Y vemos la fructosa con un grupo fosfato y otro grupo fosfato en el carbono 1 y en el carbono 6.
1,6-bisfosfato, pero no ni bi ni di. Bisfosfato está aclarando, sí, que tiene en diferentes lugares de la molécula adicionado el grupo fosfato, a diferencia del ATP que es trifosfato o el ATP que es difosfato. ¿Por qué? Porque tiene los grupos fosfato en cadena. Antes que me olvido, aclaramos eso. Bueno, acá va a actuar una aldolasa, por lo tanto va a haber una ruptura, ¿sí? Una ruptura del enlace, como está graficado acá, y se van a formar dos moléculas. Una de gliceraldehído 3-fosfato y la otra, ¿sí?, de dihidroxiacetona fosfato. Luego, bueno, después va a continuar y acá se va a ver la interconversión de una en otra, o sea que la dihidroxiacetona se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato, tanto como el gliceraldehído 3-fosfato puede transformarse en dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Por una triosa fosfato isomerasa. Esa sería la fase preparatoria. ¿En qué consiste la fase preparatoria? Sí, en la adición, ¿sí?, o sea, el gasto de dos moléculas de ATP. Aquí hay gasto de energía para formar a partir de una molécula de 6 carbonos, dos moléculas de 3 carbonos, que continúan en la fase beneficio, ¿sí? Y acá había una frase que no sé si la tengo por ahí, que me gusta cómo explica la idea de cómo se produce cómo lo expresa, me gusta cómo lo expresa. Ay, ¿dónde estaría? Bueno, la idea es que nosotros vemos acá, acá en la fase preparatoria, ¿sí?, que tenemos dos moléculas diferentes, pero que de estas dos moléculas la dihidroxiacetona fosfato se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato para continuar esta vía de degradación, ¿sí? No va a continuar como dihidroxiacetona fosfato, sino que por la isomerasa, triosa fosfato isomerasa, se transforma en gliceraldehído 3-fosfato para continuar, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, lo que va a hacer es que esta vía, ¿sí?, se duplique, porque esas dos moléculas van a continuar la misma vía. Ya no es una molécula como venía hasta acá en la fase preparatoria, sino que en esta fase de beneficio se va a formar gliceraldehído 3-fosfato. Y van a ser dos moléculas, como aclara acá, ¿sí? O sea, la conversión oxidativa de... esta es de nuevo la síntesis. Acá tenemos que el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí?, va a ocurrir acá un proceso de oxidación y de fosforilación, pero acá simplemente, ¿sí?, se va a adicionar el fósforo inorgánico. No hay ATP, sino que reacciona con un fósforo inorgánico, ¿sí? Y aquí es indispensable la presencia del NAD en su forma oxidada, que va a pasar a su forma reducida, que es la que va a recibir, ¿sí?, los protones cedidos por el gliceraldehído 3-fosfato y su transformación en 1,3-bisfosfoglicerato. Ese 1,3-bisfosfoglicerato, ¿sí?, va a transformarse en una primera reacción, ¿sí?, a 3-fosfogliceratos. Si pasa de 1,3-bisfosfo a 3, está perdiendo un grupo fosfato que es tomado por el adenosín difosfato y transformado a ATP. Acá hay una molécula de ATP que se libera, ¿sí? Aquí se almacena la energía de esta molécula, ¿sí?, que ha sido transformada en una molécula de alta energía, ¿sí?, para que pueda ceder, ¿sí?, en esta reacción acoplada la energía y sea acumulada en el ATP. El 3-fosfoglicerato, ¿sí?, por la actividad de la fosfoglicerato mutasa, va a pasar a 2-fosfoglicerato, y el 2-fosfoglicerato por una hidrólisis y la actividad de una enzima que es la enolasa va a pasar a fosfoenolpiruvato, dos moléculas siempre, y el fosfoenolpiruvato finalmente va a ceder otro grupo fosfato
y va a formar, ¿sí?, a partir del ADP otra molécula de ATP. Y finalmente llegamos al piruvato. Vamos a ver esto en detalle, pero la idea es que aquí se forma una molécula de ATP y aquí otra molécula de ATP, pero como dijimos que esta vía la realizan en forma sucesiva las dos moléculas de 3 carbonos, ¿sí? Entonces, por eso aquí tenemos 2 ATP y aquí 2 ATP. Entonces, si en la fase preparatoria se gastaban 2 ATP para que se produzca, en la fase de beneficio se forman 4 ATP. O sea que en el total de la glucólisis va a ser 4 ATP que se forman menos los 2 que se gastaron. El total es en energía, de acumulación de energía en la glucólisis, es la formación de 2 moléculas de ATP. En síntesis. ¿Sí? Bien, esa es una presentación en síntesis de lo que es la glucólisis, para tener ideas generales, ¿sí? Bueno, esto ya vimos, los posibles destinos, que tuvimos que hacer la presentación por lo que vimos del tema de la fermentación. Nosotros ahora estamos viendo esta etapa de la glucólisis, las 10 reacciones sucesivas. Entonces vemos que la primera de las etapas, que es la actividad de la exoquinasa, sí, que hace que la glucosa, nuestra glucosa común, pase a glucosa 6-fosfato, ¿sí?, que se da en un solo sentido, ¿sí? No es una reacción reversible, sino que se da en un solo sentido. El ATP, que es el que cede grupo fosfato para que se forma esta unión del grupo fosfato en el carbono número 6 con actividad de magnesio, ¿sí?, y da lugar a la formación de la glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato, como vemos acá, la reacción tiene un delta de G negativo, por lo tanto se da, es bastante alta y se da en ese sentido. Entonces ya tenemos la primera que habíamos visto desarrollada, la exoquinasa, ¿sí?, que forma la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato decíamos que, ¿sí?, por un isfosfoexosisomerasa pasa a fructosa 6-fosfato. Y esto sí se da en ambos sentidos. O sea que la glucosa 6-fosfato puede pasar a fructosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato a su vez, con la misma enzima y con presencia de magnesio, puede volver si es reversible. Por lo tanto, este delta de G es muy bajito. El valor de ese delta de G, si bien es positivo, pero es muy bajo, o sea que se puede dar en los dos sentidos. ¿Cómo actúa? Si es enzima, la fosfoexosisomerasa, entonces vemos que para que pase de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, estuvo interviniendo una fosfoexosa isomerasa. Esa fosfoexosisomerasa está representada acá, ¿sí? Dice fosfoexosisomerasa, o sea que este es el sitio activo de la fosfoexosisomerasa. Lo primero que se hace es la ruptura del anillo, ¿sí? O sea que acá tenemos a la glucosa en su forma lineal. Por lo tanto, aquí al tener, ¿sí?, una molécula con carga negativa, esta enzima, ¿sí?, y acá tenemos el grupo carboxilo, el grupo carbonilo, en el cual la densidad negativa está en el oxígeno, la positiva en el carbono, por lo tanto acá este carbono sí puede quedar con carga positiva y va a poder, pues eso va a permitir, sí, que se forme un cis-enediol, ¿sí?, acá, porque el hidrógeno de este carbono 2 va a reaccionar con esta carga negativa, ¿sí? Entonces se va a quedar acá, eso va a permitir la formación del doble enlace, y este oxígeno, sí, que va a quedar, que está con densidad negativa, se va a unir con la captación de un protón del medio, ¿sí?, va a formar el grupo oxidrilo y entonces se forma el enediol. Luego hay una catálisis ácida, o sea, se libera un protón, primero se adiciona, luego se libera, y también se libera aquí este protón que había sido tomado, ¿sí?, por la misma enzima, por el sitio activo de la enzima,
y aquí, ¿sí? Se forma, ¿sí? Al ceder este protón, que es este el que se libera, permite la formación acá de este doble enlace que es necesaria, la formación ceto, para la formación de la fructosa en forma lineal. Bien, entonces luego es disociación y cierre del anillo. Y ahí se cierra el anillo, como nosotros vimos, hicimos ese cierre de anillo. Luego tenemos la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato. Y acá hablamos de la bisfosfato, ¿bien? Bisfosfato también es un solo sentido. Veamos que siempre que interviene el ATP, en este caso o en la inversa, van a ser en un solo sentido. Estas reacciones que liberan energía, en este caso necesitan energía, pero el resultado final sí es una molécula con alta energía. O sea, se forma la fructosa 1,6-bisfosfato por la fosfofructoquinasa. Esta es la abreviación de la fosfofructoquinasa 1, ¿sí? Porque hay otras dos que actúan en otra ruta metabólica, y que, como veíamos, quien cede, ¿sí? El fósforo, el grupo fosfato, es el ATP. Esos eran los dos ATP que veíamos. Y acá está la rotura de la fructosa 1,6-fosfato, que va a dar las dos moléculas de 3 carbonos. Y acá tenemos 1, 2, 3, o sea que toda esta parte, estos 3 carbonos, van a formar la dihidroxiacetona fosfato. Y 4, 5 y 6, van a formar, ¿sí? El gliceraldehído 3-fosfato. Pero en el 4, que va a ser equivalente al 1 en el gliceraldehído 3-fosfato, que es este, ¿sí? Se forma, ¿sí? Aldehído. En cambio aquí, ¿sí? Se va a formar el grupo ceto. Bueno, esta también la reacción de la aldolasa, todo el detalle como en el sitio activo, ¿sí? Va a actuar a través de la presencia de aminoácidos, terminaciones de aminoácidos, para que se produzca esa ruptura, digamos, ¿sí? O sea, es apertura del anillo, en síntesis, hay un reordenamiento, ¿sí? Acá vemos la actividad de la lisina, acá la actividad de la lisina, que es importante, ¿sí? Ahí que se forma un enlace acá con el carbono, porque siempre el grupo carbonilo deja el oxígeno negativo y el grupo carbono positivo, ¿sí? Bueno, se produce eso con adición de un protón, luego hay una hidrólisis, hay una liberación de agua, perdón, y se forma acá la base de Schiff. La idea es que aquí, ¿sí? Se libera esta parte de 3 carbonos, como gliceraldehído 3-fosfato. Y luego, ¿sí? Se forma la dihidroxiacetona fosfato, que es con lo que queda. Y la enzima nuevamente queda como estaba al inicio, con la lisina su carga negativa, acá tiene una molécula de carga negativa, aquí alguien que va a ceder el protón y acá ¿sí? Alguien con carga negativa también, que ha permitido ¿sí? Tanto ceder como ganar protones y lograr al final, ¿sí? No vamos a ver en tanto detalle. Interconvención de la triosa fosfato. Bueno, vemos que la dihidroxiacetona fosfato, decíamos que pasa a gliceraldehído 3-fosfato. Y va a seguir, y este se da en ambos sentidos, y esta, sí, bueno, si esta continúa este camino, van a ser 2 moléculas. Y ahí veíamos que a partir de ahí son 12. Esto va a ser por 2, siempre por 2. Entonces, gliceraldehído 3-fosfato se une acá con un fosfato inorgánico. Y aquí hay una reducción de este NAD, ¿sí? A NAD reducido. 1,3-bisfosfoglicerato, ¿sí? Eso puede darse en ambos sentidos. De gliceraldehído 3-fosfato a deshidrogenasa, o sea, lo mismo, ¿sí? Como el sitio activo de la enzima va a actuar
provocando la adición del grupo fosfato. Bueno, eso está el paso a paso, todo el detalle, pero a los fines de tiempo lo pueden ver en forma tranquila si les interesa más está la información. Transferencia de fosforilo desde el 1,3-fosfoglicerato al ADP. Esta es la etapa que sigue. Acá lo llama fosforilo, nosotros lo llamamos grupo fosfato, ¿sí? Al ADP, ¿ve? Y acá decimos adenosin difosfato porque se va adicionando, ¿sí? Se van uniendo los grupos fosfato entre sí. No es como este bisfosfoglicerato que tiene el grupo fosfato aquí y en otra parte de la molécula el otro grupo fosfato, ¿sí? Entonces ahí va a ceder, se ve el fosfoglicerato quinasa, se va a almacenar como ATP y ven que un delta de G negativo. O sea que, y esto también se da en este sentido. Ese fosfoglicerato necesariamente va, 3-fosfoglicerato, va a ocurrir acá que tiene que transferir, ¿sí? Ese grupo fosfato al carbono 2. Y esta es la actividad de una mutasa, o sea que va a pasar del fosfato que está en el carbono 3 al fosfato que está en carbono 2. Toda una actividad también se puede dar en ambos sentidos de la enzima, ¿sí? Que se forma un complejo ahí de la fosfoglicerato mutasa, ¿sí? Y la presencia de histidina, muy importante este aminoácido acá. Simplemente que hace esta histidina, toma el grupo, cede su grupo fosfato al carbono número 2 y luego toma del carbono número 3 el grupo fosfato. ¿Sí? Entonces finalmente va a quedar la histidina con el grupo fosfato, ¿sí? Del carbono número 3 y le ha transferido el fosfato del carbono número 2. Este es más sencillo, digamos, de ver en el esquema, pero la importancia de la histidina y de saber las estructuras de los aminoácidos, ¿sí? Entonces es lo que hace, porque este es un complejo, ¿sí? De la enzima y la importancia de la histidina, como decía, en el sitio activo. Entonces pasa, ¿sí? Transporta, pero como vemos el grupo fosfato que ha cedido ha quedado en el carbono número 2 y toma el fosfato del carbono número 3, pero al final queda igual la enzima. Bien, tenemos la deshidratación, ¿sí? Acá hay una pérdida, con pérdida de una molécula de agua, el 2-fosfoglicerato, que ahora tiene grupo fosfato en el carbono número 2, hay una deshidratación, por lo tanto acá se forma, ¿sí? Un enol piruvato. Esta puede ser en ambos sentidos. La molécula de agua que se pierde es el hidrógeno de este carbono y el oxidrilo de este carbono y forma la molécula de agua que se pierde y forma fosfoenolpiruvato. Y ya estamos a un paso, ¿sí? Desde el fosfoenolpiruvato para la formación del piruvato, que es el producto prefinal, lo llamaríamos, ¿sí? El fosfoenolpiruvato que va a ceder, ¿sí? Al ADP, el grupo fosfato por la piruvato quinasa en presencia de magnesio y potasio. Acá está la importancia del potasio. Va a dar lugar a la formación del piruvato y de ATP. Y aquí nuevamente vemos que un delta de G muy alto. El producto piruvato, ¿sí? El piruvato en su forma enol puede tranquilamente pasar a su forma ceto inmediatamente por una simple tautomerización. O sea, con el piruvato en su forma ceto, que es la que nosotros conocemos como producto final o producto prefinal según la bibliografía. Este es otro tema. Bien, esos serían todos los pasos y por ahí avanzamos rápido por el tiempo. En lo que comprende lo que es la glucólisis, ¿sí? Todos los pasos y la idea general de lo que es la glucólisis, esta vía que ha permitido el estudio, ¿sí? Tanto de las enzimas, porque a partir de ahí del estudio de la glucólisis se pudieron aislar las enzimas, se pudo determinar la presencia del ATP, se salió de la idea de, ahí nos pedían un poco de historia, porque antes se decía que
era algo vital lo que provocaba todas estas reacciones. Bueno, luego al desarmar las células de la levadura, o sea, destruir lo que se consideraba vital, se pudo hacer estas reacciones y bueno, entonces la idea cambió y eso es a partir de 1939, si no me equivoco, un poco de historia que nos pedía por ahí. A partir de 1897, que es Buchner el primero que habla de esta fermentación con extracto de células rotas. Anteriormente estaba Lavoisier, Gay-Lussac, Pasteur, y a partir de 1897 Buchner es el que cambia esta idea de este misticismo del principio vital. ¿Y qué más podemos decir? Ustedes ya vieron en seminario vieron en un seminario, no sé si se acuerdan. No, ahora vimos Emden-Meyeroff, pero había en un seminario, el número 8 creería que es, cuando ven manometría, la oxidación, la respiración. Warburg, ¿sí? Sí, el 8 es donde ven cómo Otto Warburg trabaja con todo este tema, ¿sí? Con la actividad enzimática, con la respiración, con tejidos, ¿sí? Que luego todo esto se traduce en tratamientos para el cáncer. Porque esta es parte, ¿sí? Esta glucólisis, como vemos, es parte de un total en el cual se va a producir un rápido metabolismo, ¿sí? En la transformación final de todo esto en el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, a dióxido y agua, que era lo que veíamos nosotros. Bien, hacemos una pausa, chicos, porque debemos estar bastante cansaditos con tantos datos. Hacemos una pausa y cómo vamos hasta ahí.